Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? La unidad uno ya casi la acabamos. Vimos, bueno, esta parte que es estadística, desde medidas de tendencia central hasta intervalos de clase, histogramas. Ya después continuamos con números naturales. Ahí vimos el concepto, por ejemplo, de máximo común divisor. Vimos el concepto de proporcionalidad. Bueno, obviamente también vimos números enteros. Vimos que los naturales y los enteros se relacionan entre sí, ya que los enteros es considerar simplemente los naturales negativos también. ¿Ok? Vimos el mínimo común múltiplo, la jerarquía de operaciones, exponentes, porcentaje. Nos quedamos por aquí, por la página 48 más o menos. Igual a los que, no sé, creo que no les he mandado todavía el link de la guía, pero la mayoría ya la tienen. ¿Alguien no la tiene? Si alguien no la tiene, díganme y les comparto el link. Sí, yo no la tengo. Ah, ok, entonces ahorita lo mando al grupo, ¿ok? Vale, gracias. Em, bueno, entonces de lo último que estuvimos viendo fueron, bueno, esta parte de jerarquía de operaciones. Recuerden, la jerarquía de operaciones, la regla nos decía que primero tenemos que desarrollar todo lo que esté con exponentes, luego multiplicación o división desde la izquierda, empezando por la izquierda o lo que tenga paréntesis, y finalmente sumas y restas, ¿ok? También vimos estas reglas, yo les recomiendo que en esta parte de aquí, donde están los recuadros azules, son la parte de teoría para resolver los ejercicios. Entonces yo les recomiendo que anoten las fórmulas que ustedes consideren importantes, o yo les voy a ir mencionando qué fórmulas van a estar utilizando para que las recuerden, ¿ok? Por ejemplo aquí, si no lo recordaban o no lo habían practicado mucho de álgebra de la secundaria o así, tenemos un conjunto de fórmulas para los exponentes. Para cuando multiplicamos un número elevado a distintos exponentes, cuando hacemos divisiones, cuando elevamos a dos potencias distintas, que es a la cero recuerden que siempre vale uno y bueno, viceversa. También cuando tenemos una multiplicación elevada a un solo exponente, una división, raíces cuadradas, recuerden que la raíz cuadrada es simplemente una manera de escribir otro exponente, que es, por ejemplo, la raíz enésima es lo mismo que a elevado a la uno sobre n, ¿ok? Entonces, este conjunto de fórmulas, sí es necesario que las sepan, que las memoricen, si se puede, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos también operaciones con jerarquía y con exponentes. Con exponentes que pueden ser tanto negativos como fraccionarios, ¿ok? Bueno, estábamos por la situación 7 que ya la vimos también y es sobre porcentajes. Para sacar un porcentaje necesitamos sacar el total y aplicar una pequeña regla de tres, ¿no? Que les estaba mostrando la vez pasada. También es necesario, yo diría que se aprendan cómo hacer la regla de tres. Los va a sacar de muchas situaciones en las que a veces no es tan obvio cómo aplicar alguna fórmula, pero recuerden que también debemos aprender a identificar las situaciones en las cuales tenemos una relación de proporcionalidad o proporcionalidad inversa. En el caso del porcentaje, se cumple una relación de proporcionalidad con respecto al número 100. El 100 va a representar el total y entonces eso me da una relación de proporcionalidad. Recuerden también la proporcionalidad existe en dos tipos, directa e inversa. Que usualmente la mayor parte del tiempo vamos a estar trabajando con proporcionalidad directa, a menos que les diga lo contrario, ¿ok? Bueno, entonces de esta tabla lo que hacíamos era contar los totales, ya sea por columnas, que sería estudiantes, profesionistas, obreros, como por filas, que sería género musical, ¿ok? Entonces teníamos los totales y el total de los, o sea, digamos el total final, que representaría el 100% de todos, pero también puede representar, si nos dicen de todos los profesionistas, qué porcentaje le gusta tal cosa, entonces el total sería el total de profesionistas nada más, sería el 100%, ¿ok? Bueno, aquí está la parte de teoría. Espero más o menos recuerden. Si no, chequen el video que voy a subir hoy de la clase de el lunes. Mm,
¿Qué más? Bueno, entonces yo creo que pasaríamos a la siguiente situación, ¿ok? En donde vamos a estar viendo ahora sí el concepto de notación científica. Ya más o menos les había explicado cuál era la notación. Me imagino que ya lo han visto en algún problema. Sobre todo aparece esto mucho en física, ¿ok? ¿Qué es la notación científica y para qué nos sirve? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? O ¿cómo lo han visto? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Para qué sirve? O al menos lo han visto, ¿no? O sea, yo lo he visto, pero más que nada en física o cosas así. Ok, ¿y tienes alguna idea de para qué nos sirve o por qué es útil? Si recuerdan para representar cantidades muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Sí, exacto. Para, sería igual como para abreviar, ¿no? Cantidades, por ejemplo, de 1 millón, ya sería el 10 elevada a cierto número que da el millón, ¿no? Sí, Para exacto. no poner todos los ceros. Ajá, exacto. Eso lo representamos por un factor de 10 elevado a un exponente. Básicamente nos está diciendo, en el caso en el que tenemos un exponente positivo, nos está diciendo algo así como el número de ceros que le tenemos que agregar al número por el lado derecho. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 8 por 10 a la uno, pues ¿cuánto vale 10 a la uno? 10, ¿no? Entonces 8 por 10 a la uno vale 80. ¿Ok? Entonces podemos abreviar el número 80 como 8 por 10 a la uno. ¿Sí? Si quisiéramos abreviar 800, bueno, sería 8 por 10 a la 2, porque 10 a la 2 es 100, entonces sería 8 por 100, este, 800. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, 8 millones, por ejemplo. ¿Cuántos ceros le tenemos que agregar al 8 para que se convierta en 8 millones? 5, ¿no? No, perdón, 6. 6 ceros, ¿no? Entonces, 8 millones sería 8 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la definición que viene en la parte de teoría. Bueno, vamos a leer primero la situación. Dice: en la situación, en la Ciudad de México, la beca de educación media superior es de 800 mensuales y la beca de educación superior es de 2400 mensuales. Cada beca se entrega por bimestre vencido durante los bimestres de cada ciclo escolar de septiembre a junio. La pregunta es: la cantidad de total de dinero que recibe cada alumno de educación media superior durante todo el ciclo escolar, expresada en notación científica, es... Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es calcular el total para los alumnos de educación media superior, que reciben 800 cada mes, desde septiembre hasta junio. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos meses hay contando desde septiembre hasta junio? 10 meses, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, ¿cuánto recibe? O sea, si yo tengo 800 cada mes y tengo 10 meses, sería 800 por 10, ¿no? ¿Qué me da 8000? Ahora, ¿alguien sabe cómo expresamos todo lo que les acabo de decir? 8000 con notación científica. Sería 8 por 10 a la 3. Exacto. 8 por 10 a la 3, ¿no? Como les estaba diciendo, 8 por 10 a la uno, 80. 8 por 10 a la 2, 800. 8 por 10 a la 3, 8000. ¿Sí? Que sería el total. Entonces, vamos nada más ahora a la parte más teórica, más técnica. Como habremos visto, un número en notación científica se expresa como un número m multiplicado por 10 elevado a una potencia c. Aquí es una c minúscula, donde c puede ser cualquier entero, es decir, pueden ser números tanto positivos como negativos, ¿ok? Y m es mayor o igual a 1 y menor que 10. O sea, aquí nos está diciendo esto porque no tendría caso, digamos, poner un número que esté más allá de 10. Por ejemplo, si pusiéramos un 20, en lugar de poner 20, bueno, absorbemos el 0 de ese 20 en el exponente. Entonces, en lugar de 20 por 10 a la 4, tendríamos 2 por 10 a la 5. ¿Ok? Entonces, por eso es que siempre vamos a considerar en el lado izquierdo el número, vamos a intentar poner siempre un número más chico que 10, entre 1 y 10.
Porque también pasa lo mismo cuando tenemos exponentes negativos. Cuando tenemos exponentes negativos, entonces significa que vamos a tener un decimal, un número decimal. Por lo tanto, vamos a escribirlo como un número mayor a 1 multiplicado por una potencia de 10 que va a ser negativa. ¿Sí? Básicamente las potencias negativas nos hacen más pequeño el número. Y otra manera de verlo es como si nosotros le estuviéramos poniendo ceros después del punto decimal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay estos ejemplos un poquito más complicados de los que acabamos de ver. Por ejemplo, el 4765 sería prácticamente, bueno, mover el punto decimal. Recuerden, cuando yo pongo un entero, siempre va a estar hasta el lado derecho, a pesar de que no lo ponga. Ajá. O sea, no sé si han visto cuando, por ejemplo, escriben 4000, por ejemplo, en este caso 4765.0, digamos. Siempre hay un punto decimal, aunque no esté escrito explícitamente. En el caso en el que son números menores que 1, ahí sí aparece siempre explícitamente, como en el ejemplo de abajo, 0.00123. Ahí sí aparece el punto decimal. Pero en general siempre existe. ¿Okay? Entonces, en el caso en el que yo lo quiero expresar, el 4765, que es un número más grande que 1, digo que 1 y que 10, va a ser lo mismo que 4.765 por 1000. Es decir, yo recorrí el punto decimal 3 lugares a la izquierda. ¿Okay? Entonces es lo mismo que multiplicarlo por 10 a la 3. Ahora, tengo un número muy pequeño, .00123. Entonces quisiera mover el punto decimal 3 lugares a la derecha, en lugar de la izquierda, para que me quede 1.23. Ahora, ¿por qué número lo tengo que multiplicar? Sería por 1 entre 1000. Si recuerdan las reglas de los exponentes, pueden ver que 1 entre 1000 es lo mismo que 1 entre 10 a la 3, que es lo mismo que 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces este número se escribe como 1.23 por 10 a la menos 3. Bueno, luego viene la solución de lo que ya respondimos, que era 8 por 10 a la 3. ¿Okay? La solución del 8.1. Vamos con el 8.2. Nos dice: si un estudiante de educación superior gastó en un bimestre 1026 en pasajes, 2476 en alimentos, 1250 en la compra de 3 libros y el resto lo gastó en un café, el porcentaje de su beca que gastó, escrito en notación científica, es... A ver, entonces, fíjense que aquí tenemos que hacer varios razonamientos, pero vamos por pasos. Primero, dice, un estudiante de educación superior, ahí ya nos está dando un dato, es decir, recibe una beca mensual de 2400. ¿Ok? Gastó en un bimestre, es decir, en 2 meses. Entonces el total de lo que ha recibido en 2 meses es 2 veces 2400, ¿no? O sea, sería 4800. ¿Ok? Luego, de ese total, nos dan una lista de gastos, digamos. Serían 1026, 2476, 1250. El total de gastos, entonces, lo que ya gastó de esos 4800 se obtiene de sumar todos estos datos, ¿ok? Entonces voy a hacer la suma breve aquí en la calculadora. Perdón, se me apagó el celular para hacer la cuenta. A ver, denme un segundo. No sé si alguien tiene calculadora a la mano que me ayude a realizar esta suma. Sería 1026 de pasajes más 2476 más 1250. ¿Alguien? Bueno, si no lo Bueno, puedes... yo lo hice, pero a mí me salió 4752. A ver, déjame verificarlo. Sí. Eh, de 4452, ¿verdad?
4.752. Sí, así es. Eso me salió. Ok. A ver, entonces, aquí no, bueno, ahorita sí vamos a hacerlo, a pasar tantito al pizarrón, pero creo que esto lo podemos resolver sin hacer tanto rollo. A ver, el total es de 2.800 y acabamos de sacar el, el resto de los gastos, o sea, los gastos totales. Entonces tenemos que hacer una resta, ¿no? A los 2.800 le vamos a restar los 2.752 y eso nos va a dar lo que sobra, ¿ok? De la beca. Son Entonces, 4.800, ¿no? Porque dice que fue bimestral. Entonces son 2.400 más 2.400 o ya nada más son los 2.406 y ya no entendí. no, son 4.800. Ah, ok. A esos 4.800 le vamos a restar lo que ya gastamos, que son 4.752. Ah, ok. Entonces, si hacemos la resta, 4.800 menos 4.752, nos sobran 48, ¿no? ¿Sí? Ahorita lo escribo, si se les dificulta. Si no, de todas maneras va a estar en el video. 4.800 menos 4.752, eso nos da 48. ¿Ok? Bueno, ese es lo que le sobra. O sea, lo que gastó en café, que dice aquí. El porcentaje de su beca que gastó en café. Ahora nos pide cómo se escribiría en notación científica. Recuerden, ¿cuánto sería el porcentaje que representa 48 con respecto a 4.800? Vamos así, ahora sí a pasar el pizarrón. Nada más para hacer esta cuenta. En realidad está muy sencilla, lo podrían hacer mentalmente. Pero les voy a recordar nada más la regla de 3 para sacar porcentajes. Este es el ejemplo anterior. Por ejemplo, teníamos un total de 28. Queríamos saber cuál era el porcentaje que representaba 24. Entonces lo acomodamos de esta manera. En una columna las cantidades a las cuales les queremos sacar porcentaje. Del otro lado irían los porcentajes. En este caso el total representa el 100%. Queremos sacar cuánto representa el 24. Entonces lo que hacíamos era multiplicar cruzado y dividir directamente. ¿Ok? Entonces nos queda 24 por 100 entre 28. En este caso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener otros datos. Que sería el total de la beca. 4.800. ¿Ok? Esto representaría al 100%. Y abajo tendríamos lo que nos sobró. ¿Cuánto nos sobró? Bien, para el café. 48, ¿no? 48. Entonces queremos saber cuánto vale esto. ¿Ok? Esa es nuestra incógnita. Entonces de la regla de 3 que les acabo de mencionar, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, sería multiplicar 48 por 100, o sea, multiplicar cruzado. Perdón. Sería con esto. Multiplicamos de aquí para acá y dividimos de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, bueno, multiplicar 48 por 100 simplemente es agregarle dos ceros, ¿no? Es decir, nuestra operación sería, digamos, x, el resultado igual a 48 por 100 entre... Bueno, ahora dividimos lo que está linealmente en la misma fila. Sería 48 por 100 entre 4.800. ¿Ok? ¿Cuánto nos da esto? Sería el 1, ¿no? 1, ¿no? 48 1. por, 48 por 100 es 4.800. Entre 4.800 nos da 1. Entonces, ¿qué porcentaje se gastó en café? Va a ser el 1%, ¿no? Aquí lo podemos poner ya como porcentaje. Ahora, nos piden expresarlo esto en notación científica. ¿Cómo quedaría en notación científica? Bueno, pues es un número que está entre 0 y 1, ¿no? Perdón. Entonces, a ver, déjenme checarlo tantito porque aquí
No aparece ninguna de las opciones. Dice el porcentaje de su beca que gastó en café es... Ah, ok, ya. Es que no lo está escribiendo en porcentaje, lo está escribiendo como decimales. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que en realidad este uno, aquí lo que yo hice, hay otra manera de representar el porcentaje. Esto no se los había explicado antes, pero creo que está un poquito no tan claro el problema, porque el 100% también lo podemos representar como un uno, como un entero, y al porcentaje lo podemos escribir como una fracción o un número decimal menor que uno, ¿ok? Es decir, simplemente vamos a quitarle dos ceros, ¿ok? Entonces, es por eso que aquí no lo está diciendo explícitamente, creo que está un poquito confuso esa parte, pero entonces lo que tenemos que cambiar aquí es, en lugar de escribir el 100, vamos a escribir un uno. Y ahora, por ejemplo, lo que sería el 1% me quedaría 0.01, ¿sí? Porque sería 4 por 1 entre 4800 y me queda 0.01, ¿sí? ¿Sí les queda más o menos claro por qué hubo ese cambio? Sí, Ok, entonces ahora sí tiene más sentido expresar este 0.01 en notación científica. ¿Cuánto nos quedaría? Primero, ¿cuántos lugares tengo que recorrer el punto hacia la derecha para tener un número entre 0 y 1? Bueno, sí, dos. más bien entre 1 y 10. Dos lugares, ¿no? Me quedaría un 1. Ahora, ¿cuál tiene que ser el exponente del 10 para que esto sea 0.01? O sea, es el número de lugares que yo moví el punto, ¿no? -2. Sería menos 2, ¿no? No, sería... mm, sí, tienes razón, menos 2. Es negativo porque moví el punto hacia la derecha, ¿ok? Entonces la respuesta sería 1 por 10 a la menos 2. Y ahora sí regresemos a la guía. Hay una pequeña duda. Sí, ¿Se pasó a punto decimal porque venía representado en fracción sí, el exacto. problema? Sí, exacto. O sea, el porcentaje venía representado como en fracción, en decimal. O sea, de manera que el 100% vale uno. Ajá. Ah, ok, ok. Si nada más era eso. Ok. Entonces, bueno, aquí está la solución. O sea, por eso me di cuenta que debíamos escribir esto como 0.01 en lugar de como 1%. ¿Ok? Entonces aquí está esta igualdad que les decía. ¿Sí? El 0.01 en porcentaje representa al 1%. Y el uno representaría al 100%. ¿Ok? Entonces la respuesta es la que dijeron, 1 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Luego dice, el 8.3. La cantidad total que recibe un estudiante de educación superior en 4 bimestres, expresada en notación científica, es 1.92 por 10 a la 4. ¿Cuál es su expresión en pesos? Ahora nos pide hacer lo inverso. A partir de la notación científica, escribirlo como un número entero en pesos. O sea, escribir todas las cifras. Aquí está muy sencillo, no creo que tengamos que escribirlo. Es 1.92 por 10 a la 4. ¿Ok? Entonces, como ahora, digamos, estoy haciéndolo en sentido inverso, tengo que mover el punto hacia la derecha. ¿Sí? O sea, si nosotros teníamos un número, en este caso, por ejemplo, 19.020 o 19.200, por ejemplo, y yo lo quisiera pasar a notación científica, movería el punto decimal 4 lugares hacia la izquierda y eso me daría un 10 a un exponente negativo, a la 4. Si ahora quiero resolver lo inverso, tengo 1.2 por 10 a la 4, tengo que mover ese punto 4 lugares a la derecha. ¿Ok? Entonces me daría 1.92 por 10 a la 4, muevo 4 lugares a la derecha y me va a quedar justo la D, ¿no? 19.200. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Sí. Sí. Ok. Entonces
la respuesta es la de 19,200. El 8.4 dice: un estudiante de educación media superior decide dar una cantidad de dinero a un niño indigente que se encontró en la calle. La cantidad es el 2.5 por 10 a la menos 3 en porcentaje de su beca de 2 bimestres. ¿Cuánto dinero le dio al niño de la calle? A ver, aquí a lo mejor sí tenemos que hacer un poco más de cuentas. Primero que nada, ¿cuál es el total con el respecto al cual estamos calculando el porcentaje? Bueno, es el total de la beca de 2 bimestres, ¿sí? 2 bimestres son 4 meses y por mes en media superior les dan 800, ¿ok? Entonces sería 800 por 4, ¿no? 2 bimestres son 4 meses, 800 por 4 sería 3,200, ¿no? Sí. Sí, A ver, déjenme pasar el pizarrón. Entonces podemos escribir lo siguiente. El total es 3,200, lo de 4 meses. Y la cantidad que le dio al niño es de... Y 2 es 2.5 por 10 a la menos 3. .5 por 10 a la menos 3. A ver, esto primero que nada lo tenemos que pasar a números decimales, ¿ok? ¿Cuánto valdría en decimales? Bueno, ahora también tengo el problema inverso. Lo que quiero hacer es pasar de notación científica a la notación usual, ¿sí? Entonces, ¿esto cuánto nos quedaría? Ahora, ¿para dónde tengo que mover el punto decimal? Para la izquierda, ¿no? Sí, 3 lugares, entonces esto sería punto 0, 0, 25. ¿Sí? sí, Esto digamos que ya... Esto estaría dado como porcentaje. O sea, esto en porcentaje, ¿cuánto sería? Recuerden que para el porcentaje necesitamos mover dos ceros, digamos, quitarle dos ceros. ¿Recuerdan? Porque era por 100. Entonces, si uno valía 100, ahora ¿cuánto vale .0025 en por ciento? Vale 0.25, ¿no? Por ciento. Ok, entonces lo que nos están pidiendo es calcular el 0.25% de la beca. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. 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 Entonces ahora cómo sacamos el porcentaje dado un total. Bueno, vamos a hacer de nuevo una regla de 3, nada más que con una pequeña variación. ¿Ok? De un lado tenemos el total, 3,200, que corresponde al 100%. Lo pueden hacer de las dos maneras. Podemos escribir aquí ya sea el 1 o el 100%. Vamos a escribir 100%. Y ahora de este lado tenemos... bueno, tenemos nuestra incógnita, que no sabemos cuánto vale. Y acá, ¿qué debo poner en esta columna de acá? El 0.25, ¿no? Por ciento. Entonces de nuevo voy a aplicar mi regla de 3. Ahora voy a multiplicar el cruzado para acá y voy a dividir para acá. ¿Sí? Entonces simplemente sería hacer esa operación. Sería dinero. Aquí sería total dado en porcentaje. Y
ahora vamos a obtener el resultado en pesos. Sería hacer esta operación de la regla de 3. Permítanme. Sería 0.25 por 3200 entre 100. ¿Ok? Entonces esto nos daría el porcentaje. ¿Cuánto vale el 0.25% de 3200? ¿Ok? Entonces voy a hacer esta operación. O sería 8 pesos, ¿no? 3200, ajá. Sí, exacto. Entre 8 me da, perdón, entre 100 me da 8, ¿ok? Entonces el resultado sería 8 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Una pregunta ahí. Sí. La forma en la que acomodaste la regla de 3, ¿por qué cambió? O sea, ¿por qué fue diferente? La diferencia es que acá, por ejemplo, en el problema anterior, teníamos el total y teníamos qué cantidad, digamos, en este caso sería en pesos, de ese total queremos sacar el porcentaje. O sea, en este caso tenemos números y queremos sacar porcentaje. En este caso tenemos porcentaje y queremos sacar el número. ¿Sí? Entonces por eso en este caso anoté el 48 en el lado de los números y el porcentaje queda como una incógnita. Acá es al revés. Acá anoté el porcentaje en el lado de los porcentajes y la incógnita es el número que representa ese porcentaje. ¿Sí? Ah, ok. Vale, gracias. Ok. Sí, es por eso. Nada más. Recuerden, siempre va a ser válida la regla de multiplicar cruzado y dividir en línea. Nada más hay que acomodar las cosas, los datos que tenemos en el lado que van. ¿Ok? Como les digo, aquí, o sea, tanto en notación científica como en porcentajes podemos ir en los dos sentidos. Que nos den un número y nos pidan calcular el porcentaje y que nos den el porcentaje y nos pidan calcular el número. Igual en notación científica, si nos dan el dato en notación científica y nos piden calcular en notación usual o viceversa, si nos lo dan en notación usual y nos lo piden calcular en notación científica. Entonces ahí de los dos lados va a haber cambios. En el caso del porcentaje, pues va a cambiar la regla de 3 de esta manera. Y en el caso de notación científica va a cambiar el sentido en el cual nosotros movemos el punto decimal. ¿Ok? Pues vamos de nuevo a la guía. Creo que ya vamos a acabar esta sección. Bueno, esta primera unidad. Creo que ya la acabamos. Ok, sí. Bueno, después de esto vienen actividades de reforzamiento que son básicamente problemas que no están resueltos, o sea, que no nos dan la solución, pero que podemos ir resolviendo. Esto yo pensaba dejarlo un poquito para dentro de unos días, para ir practicando lo que ya hemos estado viendo y se les vaya quedando grabado. O sea, es muy probable que a lo mejor todo esto lo entiendan perfectamente hoy, pero puede que en algunos días se les llegue a olvidar. Entonces vamos a volver a repasar y vamos a repasar, en lugar de repasar toda la teoría de nuevo, vamos a hacer estos ejercicios de reforzamiento. Pero ahora me interesa cubrir toda la guía, así que voy a pasar a la siguiente unidad. Y bueno, al final están las respuestas, pero como les digo, estos ejercicios los vamos a dejar para practicar. A ver, la siguiente unidad dice expresiones algebraicas para escribir y generalizar. O sea, ahora sí vamos a hacer lo que le llamamos al principio del curso modelos matemáticos, que es un modelo, es una fórmula básicamente para representar una situación más o menos realista. ¿Ok? Bueno, vamos primero a ver algunas definiciones sobre álgebra. No sé qué tanto, o sea, hayan visto o dominen álgebra, pero en realidad sí es un tema algo extenso. Eso sí les recomiendo que practiquen por su cuenta. O sea, yo obviamente les voy a dar aquí la teoría y vamos a resolver algunos ejercicios, pero no lo van a dominar al 100% a menos que sí le dediquen un buen rato
a estar resolviendo ejercicios, porque son muchos temas en realidad en álgebra. ¿Ok? Entonces, si realmente quieren aprender álgebra, o sea, les recomiendo que se agarren un libro de ejercicios y se pongan a resolver la mayor cantidad de ejercicios que puedan. ¿Ok? Si les interesa, yo les puedo pasar algunos libros. Pero bueno, de momento vamos con definiciones. ¿Ok? ¿Qué es el lenguaje algebraico? Dice, el lenguaje que se utiliza en álgebra o en matemáticas para representar cantidades, operaciones o relaciones entre cantidades por medio de la combinación de letras, que les llamamos literales también. Que, bueno, esto es nada más como nomenclatura, pero les podemos decir letras, ¿no? Y números. Término algebraico, dice. Es la combinación de letras y números reales utilizados para representar cantidades. Cada término algebraico está formado por un coeficiente numérico, una o más literales y por el exponente correspondiente a cada literal. Por ejemplo, una expresión sería 3x cuadrada, ¿no? Entonces, 3 sería el coeficiente, x sería la literal y el exponente sería 2 al cuadrado, ¿ok? ¿Qué más? Expresión algebraica es una expresión formada por un término o la suma de términos algebraicos, ¿sí? Entonces ya vimos que es un término algebraico. Si sumamos uno o más términos, obtenemos una expresión algebraica, ¿ok? Entonces ahora sí vamos con el problema. Dice, en 2011 San Luis Potosí ocupaba el tercer lugar de producción de naranja y mandarina. El abuelito de Luisa, don Alberto, vive ahí. Tiene un total de 112 árboles de naranjos y mandarinos. El número de árboles por hilera es igual al triple del total de hileras, disminuido en 10. Ahora nos preguntan cuál es la expresión que representa el número de árboles por hilera. Si h representa el número de hileras. ¿Ok? Entonces fíjense, aquí la clave está nada más en una frase que está al final de la situación, que dice, el número de árboles por hilera es igual al triple del total de hileras disminuido en 10. A ver, intenten, alguien que me pueda responder esta pregunta. ¿Cuál sería la expresión? Si h es el número de hileras y yo quiero el número de árboles por hilera, ¿cuál sería la expresión algebraica adecuada en este caso? Sería la A, 3 hileras disminuido a 10. Exacto. 3 hileras. Bueno, el triple del total de hileras. El total de hileras es h, entonces el triple es 3h, ¿no? Y ahora disminuido en 10 significa que le voy a restar 10 a ese triple, ¿ok? Entonces me quedaría 3h menos 10. ¿Sí les queda claro a todos? Sí, Ok. Si alguien no entiende, pueden preguntarme y lo vuelvo a repetir, ¿ok? Bueno, vamos a la siguiente. Como podemos ver, aquí está la explicación. Nos da 3h menos 10. 1.2 dice, ¿cuál es la expresión algebraica con la que se representa el número total de árboles del huerto de don Alberto si h representa las hileras? A ver, déjenme ver de nuevo la situación. Ok, nosotros tenemos el número de árboles por hilera. Ok. ¿Qué tenemos que hacer para obtener el total de árboles? Si yo sé que hay h hileras y tengo el número por hileras, ¿qué tendría que hacer? Sería multiplicar el número de árboles que hay por hilera por las hileras que hay. Exacto. Número de árboles por hilera, que ya tengo una expresión para eso, por el total de hileras que hay. El número de hileras. El número de hileras es 8. Digo, h, perdón. Y el número de árboles por hilera es 3h menos 10. Entonces tendría que ser la multiplicación h por 3h menos 10. ¿Todos les queda claro cómo hacer esta multiplicación? H por 3h menos 10. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O cuánto nos daría de resultado? O sea, les pregunto porque quiero saber más o menos qué tanto saben de
álgebra, y esto es como de lo más básico. Entonces lo que tengo que hacer es una operación de multiplicación. H por la expresión 3h menos 10. ¿Sí? O sea, recuerden que aquí, se lo voy a escribir. Para que no haya confusión, vamos a utilizar paréntesis. Los paréntesis también nos indican más o menos en qué orden se deben realizar las operaciones. ¿Sí? Entonces aquí voy a escribir el total de árboles. Va a ser h multiplicado por el número de árboles por hilera. ¿Todos les queda claro cómo hacer esta operación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, hay una propiedad que se llama distributiva en todos los números reales. ¿Okay? ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Cuando yo tengo un producto de un número por una suma, o de una literal por una suma, en este caso digo suma, pero también aplica para la resta. Recuerden que la resta es simplemente un tipo particular de suma. Entonces, un número por una suma es lo mismo que sumar, o sea, que multiplicar ese número por cada uno de los términos y luego hacer la suma, o la resta en este caso. Entonces, ¿cuáles son los dos términos que aparecen entre el paréntesis? Son 3h y 10. Entonces, tengo que multiplicar h por 3h primero y luego h por 10 y restarlos, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es h por 3h? En este caso se suma, ¿no? ¿O sería 4H? No, es un producto. ¿No? Ah, ok. Es un producto, es una multiplicación. Entonces, Sería 3h al cuadrado, ¿no? exacto, es 3h al cuadrado. Porque, a ver, hay algunas reglas en álgebra, que es cuando hay multiplicaciones. Digamos, yo en un término algebraico, recuerden, aquí tengo un coeficiente y una literal. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar coeficientes con coeficientes y literales con literales. Si yo quiero multiplicar 3h por h, entonces el 3 se multiplica por 1, digamos. No hay otro coeficiente en esta h que está afuera. Y h por h, ¿cuánto nos da? H cuadrada. Entonces el primer término me va a quedar 3h cuadrada. ¿Ok? O sea, al 3 no le hice nada, a la h la multipliqué por la h y me quedó 3h cuadrado. Luego el signo se queda igual. Si fuera más se quedaría un signo más, pero aquí es un menos. Y ahora el término que sigue, h multiplicado por 10, ¿cuánto nos da? 10h. 10h, ¿no? O sea, aquí como es un coeficiente por una literal, simplemente lo expresamos así. El coeficiente afuera y después la literal, la letra h. Entonces la expresión para el número total de árboles es 3h cuadrada menos 10h. ¿Ok? ¿A todos les quedó claro? ¿Ya habían visto o si dominan más o menos esto? Yo sí. A ver. Sí. Bueno, aquí viene la respuesta. Una breve explicación de cómo lo hacen. Aquí es h, como les mencionaba, h por 3h menos 10. Y nos queda 3h cuadrado menos 10h. 1.3. El número total de hileras en el huerto del abuelito de Luisa es... A ver, déjenme regresar a la situación. A ver, aquí ya sabemos cuánto vale el total, ¿no? Pero también tenemos una expresión algebraica para ese total. ¿Ok? Pues nada más, vamos a leer lo que dice aquí. El valor de una expresión algebraica dice, al sustituir el valor real que se asigna a la literal o literales que aparecen en la expresión algebraica y realizar las operaciones indicadas en ella, se obtiene el valor de la expresión. A ver, entonces aquí yo por un lado tengo una expresión algebraica para el total de árboles. Y por otro lado, en la situación nos dan ese valor del total de árboles.
que es 112. ¿Sí? Aquí dice, tiene un total de 112 árboles de naranjos y mandarinos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale esta expresión? 3h cuadrado menos 10h. Vale 112, ¿no? El total de árboles es 112 y el total de árboles es 3h cuadrado menos 10h. Entonces 3h cuadrada menos 10h vale lo mismo que 112. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos piden calcular? Nos dice que encontremos el total de hileras, ¿sí? La pregunta dice, el número total de hileras en el huerto es... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar h. Y digamos que tenemos esta expresión. Bueno, tenemos de un lado una expresión algebraica y del otro lado un número en una igualdad. Esto es una ecuación. Ajá. Cuando tenemos una ecuación entre letras, digamos, y números, podemos resolver y obtener el valor o la expresión real, el valor algebraico, bueno, más bien el valor numérico de esta letra h. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez habían visto una ecuación como esta? ¿O han intentado resolver alguna ecuación? Me imagino que más adelante vamos a utilizar la fórmula para ecuaciones de segundo grado. En ecuaciones, digamos, hay distintos tipos de ecuaciones que se clasifican por grados. ¿Ok? Entonces el grado se refiere básicamente al exponente máximo que aparece en la incógnita. La incógnita, digamos que es la cantidad a resolver, el valor que queremos obtener. En este caso, la incógnita es el número de hileras, que está representado por h. ¿Ok? Entonces nuestra incógnita es h. ¿Cuál es el grado entonces de esta ecuación? Como les digo, el grado es el mayor exponente que aparece en la incógnita. Ahora, ¿cuál es el grado de esta ecuación? Sería De de segundo segundo. grado. Exacto, es una ecuación de segundo grado porque el mayor exponente que aparece es el 2. ¿Ok? Ahora, bueno, hay una manera, bueno, de una vez les voy a dar la fórmula. Me imagino que tal vez ya la habrán visto, pero imagínense que, bueno, voy a poner en general una ecuación. No sé si esto los vaya a confundir, pero si se confunden no me hagan caso. Nada más les voy a poner una fórmula que es la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿cómo se ve en general una ecuación de segundo grado? Se va a ver así. A, digamos que es un número. De momento, vamos a pensar que A, B y C pueden ser números como 3, 4, 5, etcétera. Y X es una incógnita, es algo que yo no conozco. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí podemos rearreglar esta ecuación para que se vea de esta manera. ¿Sí? Entonces puedo ponerla, imagínense, de este lado están restando, menos 3h cuadrado menos 10h, entonces los puedo pasar sumando para el otro lado, ¿no? Voy a tener 3h cuadrada más 10h más 112 igual a 0. ¿A todos les queda claro qué hice aquí? ¿Cómo pasé de esta ecuación de aquí a esta? Si a alguien no le queda Sí, claro, dígame. Solo se cambió el número, bueno, se cambió el signo, ¿no? De negativo a positivo. Exacto. ¿Por qué? Porque las pasé para el otro lado. Okay. Entonces, como, digamos, quité el 3h de este lado y quité el 10h de este lado, ¿cuánto me queda? Me queda 0 del otro lado, ¿ok? Entonces ya nada más digamos que intercambié el sentido. Puse lo que estaba en la derecha en la izquierda y viceversa. Entonces me queda 3h cuadrado más 10h más 112 es igual a 0. Entonces fíjense que esto de aquí se parece a esto de acá. Acá digamos A valdría 3, B valdría 10 y C valdría 112, ¿ok?
Pero en general pues pueden valer distintas cosas. Por eso les ponemos A, B y C. Ahora les voy a dar esta fórmula. Como les digo, me imagino que ya la han de haber visto en sus clases. Esta es la fórmula general de segundo grado. Vamos a ver que en la guía no lo resuelven así, lo resuelven de una manera un poquito más rudimentaria. Pero en general la solución para X va a ser la siguiente. Va a ser arriba una fracción. Bueno, vamos a escribir esto como una fracción. Menos B. Luego viene este signo. Le ponemos más menos, que puede significar más o menos dependiendo. O sea, en realidad una ecuación de segundo grado va a tener dos posibles soluciones. Esas dos posibles soluciones se diferencian por este signo que aparece aquí, por eso le ponemos más menos. Este más menos significa que hay una solución con el más y una solución con el menos, ¿ok? Luego ponemos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Si les queda más o menos claro qué significa esto, significa que si yo tengo cualquier ecuación de segundo grado que se vea de esta manera, la solución está dada por esta fórmula. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, en este caso, yo ya les había dicho, digamos, A es igual a 3, B es igual a 10 y C es igual a 112, ¿no? Sí. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Denme un segundo, déjenme pensar tantito qué nos va a dar. Denme un minuto. Bueno, vamos a... aquí tengo nada más una pequeña duda con respecto a lo que nos va a salir de haciendo esta operación, pero vamos a hacerlo entonces como viene en la guía, ¿ok? Eso es nada más como una fórmula para... La vamos a estar utilizando, me imagino, más adelante. Entonces nada más quédense con esto, o sea, al final de cuentas lo que tendría que hacer sería sustituir X. Bueno, en X tendría que sustituir todos estos valores en la fórmula y ya podría calcular el valor de X, en este caso sería H, ¿ok? Entonces vamos a regresar tantito a la guía, ver cómo lo resuelven ahí. Como les digo, esta es una manera, o lo que vamos a ver en la guía, un poquito más como rudimentaria o primitiva de calcularlo, imaginando que no conocemos la fórmula que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos una pequeña ventaja en este problema, porque sabemos que h tiene que ser un número entero, ¿no? O sea, no puede ser un número fraccionario, no puede ser una fracción, o sea, no podemos tener 5 hileras y media. Tiene que ser un número entero de hileras. Entonces, digamos que esto se resuelve aquí como por prueba y error, ¿no? Entonces es dar al azar varios valores de h posibles y ver cuál empata, de manera que 3h cuadrada menos 10h sea igual a 112, ¿ok? Entonces aquí sería, por un lado vamos a hacer una tabla y vamos a dar varios valores de h, desde el 1 hasta el 8, por ejemplo. En la otra columna de la tabla vamos a escribir el valor que representa el total de árboles, ¿sí? Entonces el total de árboles puede valer varias cosas, pero en principio si yo sé h puedo calcular 3h cuadrada menos 10h, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, me imagino que lo saben, simplemente sustituir el valor de h por el valor que está en esta columna y hacer la operación correspondiente. Por ejemplo, en el primero sería 3 por 1 al cuadrado menos 10 por 1, o sea, 3 menos 10 me da menos 7. Luego con el 2 sería 3 por 2 al cuadrado, sería 3 por 4, 12, menos 10 por 2,
menos 20, y eso me da 12 menos 20 menos 8. Y así sucesivamente lo calculo para varios valores hasta que en algún momento veo que este 3h cuadrado menos 10h valga lo que yo quiero, ¿sí? Que es 112. Entonces eso llega hasta el caso en el cual h vale 8. Ajá. Entonces, aquí están ejemplos de varias, de cómo se calcula 3h cuadrado menos 10h para varios valores de h. Por ejemplo, h igual a 6. Entonces va a ser sustituir h por 6 y realizar las operaciones. 3 por 6 al cuadrado menos 10 por 6 nos da 3 por 36 menos 60 igual a 48. Y sucesivamente, así para el 7 y para el 8, hasta que encontramos que en el valor de 8 nos da 112. ¿Ok? Entonces, igual si se les dificulta, no se pueden aprender la fórmula de la ecuación de segundo grado, pueden hacerlo así, con una tabla. Nada más que asegúrense, digamos, que los valores de h o de la incógnita sí los puedan considerar como números enteros, o al menos plantéense en qué rango podrían estar más o menos los valores que podrían ser una solución realista para el problema. ¿Ok? Bueno, la respuesta entonces es h igual a 8. ¿Ok? Luego el siguiente problema dice: en cada hilera del huerto de don Alberto la cantidad de mandarinos es igual a la tercera parte de la cantidad de naranjos aumentados en 2 o más de 2. ¿Cuál es la expresión algebraica que indica la cantidad de naranjos por hilera? A ver. Ahora, dice que en términos de m calculemos cuál es la expresión algebraica para la cantidad de naranjos. A ver. Aquí tenemos la cantidad de mandarinos m es igual a la tercera parte de la cantidad de naranjos aumentados en 2. Entonces, ¿cuál sería primero que nada? Antes de que lo resolvamos, primero tenemos que responder una pregunta. ¿Cuál es la expresión algebraica para la cantidad de mandarinos? Bueno, supongamos que a los naranjos les vamos a llamar n. El número de naranjos va a ser n. Lo voy a hacer rápidamente aquí en la guía, digo, en el pizarrón. Entonces, si nos dicen que es una tercera parte, vamos a ponerlo así, nada más la notación, que sería m igual al número de mandarinos y n el número de naranjos. ¿Okay? Entonces el problema nos dice que el número de mandarinos, o sea m, es igual a una tercera parte de la cantidad de naranjos. ¿Okay? ¿Cuál es una tercera parte de la cantidad de naranjos? Es un tercio de n. Ajá, que lo podemos escribir también como n sobre 3. Ahora, no es todo. Dice también aumentada en 2. Entonces va a ser n entre 3 más 2. ¿Ok? Pero lo que yo quiero es la cantidad de naranjos. ¿Sí? Digamos, yo quiero el valor de n. ¿Cuánto vale n? Entonces, si yo tengo el valor de m en términos de n, ahora yo quiero lo inverso, quiero n en términos de m. ¿Ok? Entonces aquí tengo que hacer un despeje breve. Digamos, primero tengo que quitarme lo que está sumando, que sería C2. Eso nos va a dar n entre 3. Entonces de un lado esto lo voy a decir más o menos rápido, porque se va a acabar la clase, pero lo voy a intentar volver a explicar más detenidamente después. Ojalá lo puedan entender. Entonces, yo paso C2 restando para la izquierda y me va a quedar de un lado nada más n tercios o n sobre 3. Del otro lado me va a quedar m sobre menos 2, perdón, m menos 2. Ahora, yo quiero a la n. ¿Qué me falta para tener la n sola? Pues quitarle esta división entre 3. El 3 está dividiendo a n, entonces pasa multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar n igual a
3, que multiplica todo lo que estaba del lado derecho, que era m menos 2. Y ahora de nuevo aplico esta regla de distribución para multiplicación y me va a quedar 3m menos 3 por 2, 6. ¿Okay? Entonces el número de naranjos en términos del número de mandarinos va a ser 3m menos 6. ¿Okay? También lo podemos expresar en las opciones en la guía, viene expresado así tal cual, nada más como 3 por m menos 2. Fíjense aquí. En las opciones sería la opción D, 3 por m menos 2, que es lo que acabamos de escribir antes de hacer la distribución. ¿Ok? Ok, bueno, es que aquí también, bueno, hubo nada más un pequeño detalle, pero eso yo creo que se los explico mejor para la próxima clase. ¿Ok? Entonces le vamos a dejar hasta aquí y continuaríamos entonces el viernes, ¿verdad?